Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Madrid Market. Esta noche o este día, depende de donde se esté cada uno, pues estaréis presenciando la entrevista que vamos a hacerle a Isabel López, que es nuestra invitada de hoy. Isabel López, para quien no la conozca, que son muy poquitos, es doctora en filosofía inglesa, lleva 25 años dedicada a la investigación y la docencia universitaria en el campo de la comunicación profesional y académica. Ha publicado artículos en revistas especializadas donde explora la vida y obra de Bruce Chatwin, la literatura de viajes y distintas cuestiones relevantes en el ámbito de la lingüística. También ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales sobre innovación educativa y comunicación. Además, es coautora de las biografías musicales de Van Morrison, Viaje a Caledonia, Tom Waits, El aullido de la noche, en colaboración con su hermano, el también escritor Miguel López. Ha participado en el libro Cien años en la carretera, homenaje a Jack Kerouac, con música del artista Flaco Barral. Isabel, no paras. Bueno, se intenta, como ya que vamos a hablar de Chadwick, ¿no? Es en el movimiento donde uno se siente vivo y se intentan hacer cosas. Ya, bueno, voy teniendo años, entonces se van acumulando también experiencias, ¿no? Pero se trata Sí, fundamentalmente de eso, de seguir caminando y hacer cosillas interesantes. muy bien. ¿Y quién escribe mejor, tú o tu hermano? Miguel López. Bueno, hombre, es que estás hablando de mi hermano mayor, mi hermanísimo mayor, y yo voy a decir que él, y él diría, no, mi hermana. Y esa sería la única pelea que tendríamos. Bueno, la verdad es Nunca se que defienden, ¿no? Literariamente nunca se defienden. no, 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 de ninguna de las maneras, porque, bueno, él para mí es un referente intelectual y he crecido intelectualmente gracias a él. Entonces, le debo mucho y mucha diversión también. Sí, seguro que sí. Morrison, como Eric Clapton, además de ser un animal creativo, es negacionista. Es de los pocos Sí. artistas musicales que lo confiesan sin miedo. ¿Qué le pasa a este hombre? A Van Morrison. Bueno, Van Morrison tiene como también dos caras. Yo creo que da esa cara huraña, ¿no? Que te alejes de él, que le dejes con su música, su mundo es su música y no vayas más allá, no intentes averiguar nada sobre qué significan sus letras. Yo que estuve intentando descifrar sus poemas, porque son poemas. Su obra es una obra literaria y poética, ¿no? Y ahí está el premio Nobel a Bob Dylan, ¿no? Por fin se Ajá. dice que las letras de las canciones son poemas, ¿no? Pues Van Morrison es un poeta, ¿no? Entonces da esa imagen de uranio y siempre están los titulares sobre el negacionismo, pero él ha recaudado dinero para la gente que se quedó muy tocada por el tema del confinamiento, para los músicos que no pudieron ejercer su trabajo de ninguna de las maneras, fue uno digamos, de los estamentos pues, que más han sufrido las consecuencias del confinamiento, ¿no? Y él ha donado dinero, ha intentado recaudar dinero, con lo que tenemos esa imagen de uranio, pero al mismo tiempo debemos acordarnos de que hay otro Van Morrison detrás, que se puede ver en las letras de las canciones, ¿no? La sensibilidad y la espiritualidad que desprende. Bueno, pero hoy te hemos traído, te hemos invitado para no hablar de Van Morrison, que es el pasado, sino de una biografía tuya, de Bruce Chadwick. Em, ¿Qué era y quién era este hombre, Bruce Chadwick? ¿Qué ha hecho para que alguien como tú se decidiera a escribir una biografía sobre él? Bueno, yo quería precisamente que se conociera esta figura porque es un gran valor literario, solo Ahí por tienes la su portada del obra. libro. Sí, sí, exacto, ahí está la portada. Y como podemos ver en la portada, va más allá de su valor literario. Como veis, desprende carisma y necesita saber más de él. Eh, por lo tanto, no solo son las novelas y los libros de viajes que escribió, a él no le gustaba que le etiquetaran de escritor de libros de viajes, sino que además es un personaje muy seductor y que te hipnotiza.
y creo que la conjunción de estos dos aspectos le hacían necesario que se hiciera una biografía en castellano y se hablara de él en España sobre este personaje tan carismático. Pero tú te sentaste delante del editor y el editor seguro que no tenía ni idea de quién era Bruce Chadwick, ¿no? Te dijo, explícame algo. O no, o lo sabía, Eh, lo conocía. bueno, a ver, en ambientes literarios sí es conocido, ¿no? Sí se le conoce. Además, su obra ha trascendido, ¿no? La gente que es lectora y que le gusta sobre todo la literatura de viajes, aunque no sea un género muy leído en España, sí que le conoce, ¿no? En la Patagonia y Los trazos de la canción son dos libros que sí que han trascendido y se le conoce. Es verdad que no es un personaje popular como lo llegó a ser en Gran Bretaña y en Estados Unidos en su momento álgido, en los años 80, pero sí que sus libros se conocen. Gente, ya te digo, lectora y en círculos literarios. Murió muy joven, ¿no? En el año 80 y pico. Sí, De qué murió? ¿Qué murió, le pasó? sí, de SIDA. Fue justo en la Así era. epidemia donde hubo tantos fallecimientos a causa del SIDA, que no había cura en aquel momento, y él fue víctima de ello. Bueno, y este es otro capítulo de Bruce Chatwin, ¿no? Porque él negó que fuera SIDA hasta el último instante porque negaba su homosexualidad. Era algo que estaba en la trastienda, que todo el mundo sabía, todos sus amigos conocían, pero estaba casado con una americana, Elizabeth Chandler, que conoció durante su época en Sotheby's, en la casa de subastas, y era algo que llevaba a escondidas, entonces lo negó hasta el último momento. Él decía que había muerto porque había tomado un huevo negro en China y esa es la historia que él quería contar, ¿no? La Porque bueno, historia del eso es huevo también negro. otra vertiente de Chadwin, ¿no? Que hay una mezcla siempre de realidad y ficción. No sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Y él se ocupó de que su verdad, de su vida, como fue el caso de la homosexualidad y el SIDA, no se supiera. Ujú. Me encanta esta pregunta que aparece en tu libro. Implica, para mi gusto, una manera de vivir, de ser, de estar en el mundo. Es la siguiente. ¿Por qué el hombre viaja en lugar de quedarse en casa? Sí, efectivamente. Esa fue además la pregunta que me cautivó en un primer momento, ¿no? Cómo este escritor había decidido dedicar su vida a responder a ese interrogante, ¿no? Y cómo toda su obra al final es un estudio de el por qué viajamos, por qué no nos quedamos en casa, ¿no? Que Pascal decía, y esto lo comentaba Chadwin, ¿no? Que si nos quedáramos quietos en una habitación seríamos felices, ¿no? Que todos nuestros males vienen de no querer quedarnos quietos, ¿no? Pero toda su obra está repleta de explicaciones de una manera y de distintos ángulos sobre por qué, ¿no? Él la contesta en cierto modo, ¿no? Llega a decir como que es algo intrínseco al ser humano y que justamente el rechazar, el querer viajar, caminar y movernos es lo que nos hace infelices, ¿no? Y que eso está en nuestro sistema nervioso, grabado, ¿no? Es algo ancestral que necesitamos, ¿no? Ujú. En cualquier caso, en aquella época, viajar era un pasatiempo, yo creo que vital, romántico, era de aventureros. Eh, ¿Qué decía del viaje como manera de vivir? ¿Qué decía este hombre en ese sentido? ¿Cómo lo interpretaba él? ¿Cómo lo contemplaba? Sí, para él era algo mítico, ¿no? Él cuando escribió en la Patagonia, que fue su primer libro, y además el que le convirtió en un escritor famoso y además aclamado por la crítica y por el público, porque fue un libro que se vendió muchísimo, un bestseller, él, él lo que quería era recuperar la idea de viaje como metáfora de la vida. Era el héroe que salía en busca de la bestia para acabar con ella. Entonces, él recuperó esa idea, que al final es el origen de toda historia, ¿no? Y todos queremos escuchar historias. Y esa búsqueda de la bestia, de salir de viaje en busca de, ¿no? Es lo que en cada una de sus obras se puede ver, pero su propia vida, pues sí, él siempre iba en busca y en caza, a la caza de la historia.
De todas formas, ¿cómo imaginas que interpretaría este hombre lo que está pasando ahora con los viajes? Que vas a cualquier plaza conocida del mundo o una iglesia, una catedral y está que petada, Sí, vamos, que no hay quien entre. Vas a una playa sí, y lo mismo, vas a cualquier sitio y dices, es como el sumum del viaje, ¿no? Hay que viajar como sea. sí, ¿Él porque cómo lo eh, interpretaría? Yo creo que pues él se daría cuenta que es un bien de consumo. Hoy viajar es, eso, es como algo que compras y que adquieres, un bien de consumo, ¿no? Es el contrario totalmente a lo que él pensaba que era. Era como una necesidad humana, en conocer culturas, de integrarse en otras sociedades, pero por encima de todo eso era una pulsión por una búsqueda y conexión con lo más íntimo del ser humano, ¿no? Algo necesario. Él estaría precisamente luchando en contra de eso y haría replantear a la sociedad el hecho de que los viajes de verano sean un bien de consumo, algo que puedes adquirir y que vas coleccionando. Además, él estaba en contra del coleccionismo precisamente por eso, porque no quería, estaba en contra de la acumulación de lo que es innecesario, porque él alababa a los nómadas, a los que viajan ligeros de equipaje. Sería miembro de una plataforma antiturismo probablemente, o más allá, porque él era más bien intelectual y le gustaba como, en lugar de ser activista, yo creo que él hubiera sido más ideólogo, ah, antiturismo, desde luego. no iría en Phantom, ¿no? ¿Perdón? Digo que no iría en los Phantom que van los presidentes de gobierno y demás, ¿no? Claro, Tampoco, exactamente. tampoco es Efectivamente, porque, tampoco es un elitista, ¿no? O también o cla- es muy elitista. pues había una mezcla entre elitismo, pero al mismo tiempo votaba a los laboristas, era muy aristocrático, pero venía de clase media, tenía como esas contradicciones, le gustaba el coleccionismo, pero escribía en contra del coleccionismo, tenía como también esa vertiente de paradojas en su propio ser, ¿no? Pero sí, sería probablemente también un activista ecológico, de hay que caminar, hay que ir de viaje pero caminando, ¿no? Como hizo su amigo Patrick Livermore, ¿no? De salir de un lugar para llegar a otro pero caminando y no en avión, ¿no? Que es lo más contaminante que hay, ¿no? Seguramente. Ya. En treinta y tantos años después de su muerte, llegas tú y le sacas del ostracismo, del pasado, quizá de, no sé si te lo olvido. Mm, ¿No te costó el hacerlo? ¿O Eh, qué no, todo peso lo tenía algo, contrario. alguna? Pues No, yo creo que todo lo contrario. Me parece que ha sido un ejercicio muy interesante para mí, ¿no? Porque ves la evolución desde los años 90, él nació bueno, murió en el 89, cómo ha cambiado el mundo, la visión del mundo, eh, desde que él escribía esos libros, desde que escribió un ensayo que era la alternativa nómada y se preguntaba sobre todo sobre todas estas cuestiones de las que estamos hablando y cómo el mundo ha cambiado de tal manera que, que es más actual que nunca, porque esos debates están encima de la mesa. Lo que él planteaba y que a lo mejor quedaba en un nivel intelectual donde la gente no podía integrarse en esas discusiones y esas disquisiciones, actualmente todos nos estamos preguntando, o muchos de nosotros, ¿por qué viajamos? ¿Por qué tenemos que ir en verano a un destino nuevo? ¿Por qué, no? ¿Por qué las ciudades de repente tienen que estar invadidas y perdiendo su autenticidad eh, en pro de el consumismo? Eh, en fin, muchos de los debates que él planteó hace ya muchos años están ahora más vigentes que nunca. sí, sin duda, en ese sentido seguro. ¿Los británicos se han rendido a su talento también o no? Sí, 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 sí. Bueno, cuando él estaba vivo era, como ya te he comentado, al ser muy carismático, em, digamos que
le invitaban a todas las tertulias, le hacían entrevistas, él estaba presente en la cultura británica y americana plenamente. Se codeaba con Salman Rushdie y sus amigos, eran Salman Rushdie, Patrick Leigh Fermor, Colin Trubon, es decir, personajes intelectuales de la época. Y ese era el ambiente en el que se movía. Ujú. Em, ¿Vas a traducirlo al inglés para exportar tu libro al mercado británico? Esa es la idea. Bueno, bueno, fundamentalmente era darlo a conocer en España y por eso fue mi empeño de publicarlo. Ya en inglés hay dos grandes biografías de Susanna Clarke, que era su editora, que le ayudó a editar y es parte del éxito del libro en la Patagonia, y Nicholas Shakespeare, que hizo una biografía muy pormenorizada, con muchos detalles de su vida personal y también literaria, ¿no? Mi obra, mi libro, lo que he intentado es no solo recoger al personaje, sino también hacer un estudio y ver y comprenderle a través de sus novelas y también poner sobre la mesa todos esos cuestionamientos antropológicos y filosóficos que le caracterizaban y que él, de los que siempre él discutía con otros amigos. Ujú. Charwin se dedicó también a la arqueología y al arte, creo. Mm. ¿Las actividades Sí, tienen efectivamente. o pasas fugazmente por ello, pasas de puntilla y te dedicas al tema literario fundamentalmente? No, también se habla de su época de Sotheby's porque fue muy importante, fue fundamental en él. Él no le llegó la nota para llegar a una buena universidad y sus padres le dijeron que empezara a trabajar en Sotheby's porque le salió un trabajo ahí, pero precisamente sus inquietudes intelectuales más un ojo, era muy sagaz para poder identificar lo que era falso y lo que no en la casa de subastas, y entonces enseguida se convirtió en un trabajador imprescindible en la casa de subastas, ¿no? Y eso además le permitió no solo eh, aprender de todo lo que le rodeaba, de ese ambiente intelectual, sino que hizo una agenda de contactos muy grande que luego le ayudó a formarse como persona y como intelectual. Y además luego abandonó la casa de subastas y fue cuando decidió estudiar arqueología, porque veía que tenía como ese pesar de no haber pisado la universidad, que en fin, no lo necesitaba para nada, porque toda esa cultura y ese conocimiento lo había adquirido a lo largo de sus años en Sotheby's. Y la última pregunta, y trascendental. 3 motivos por los que hay que comprar tu libro. Bueno, pues yo creo que es necesario conocer a Bruce Chatwin porque va a despertar inquietudes que todo ser humano tiene, ¿no? Como la pregunta que has nombrado, ¿no? ¿Por qué el hombre viaja? ¿Por qué yo viajo en lugar de quedarme en casa, ¿no? Y eso nos lleva a otras cuestiones. Además, nos ayuda a comprender el mundo tal y como funciona hoy y a plantearnos cuestiones vitales que quizá debamos cambiar, pero es el cuestionamiento. Eso es algo que estamos dejando de lado y que creo que Bruce Chatwin ayuda a empujarnos a que dudemos, a que nos preguntemos. Y luego su obra literaria, que es magnífica. En la Patagonia, los trazos de la canción, Woods, no solo son viajes, sino que también son aprendizajes sobre lo que es el ser humano, lo que anhela y lo que significa ser sedentario o ser nómada y tomar partido o incluso enredarse en el debate. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Todas las Pues librerías, en en, todas. en todas las librerías de confianza te puedes acercar, si tienes una cerca de casa, encargarlo y bueno, también puedes pedirlo online. No sé si nombrar librerías, pero bueno, en La que tú quieras. cualquiera se puede encargar, sí. Silex es la Está al editorial alcance y de la tiene gente, ¿no? sí, y tiene una buena distribuidora, con lo que es muy fácil conseguir el libro en cualquier librería.
Pues, ahí lo dejamos, Isabel. Espero que escribas más libros, que nos podamos ver, sigamos haciéndote entrevistas, que eso sería un buen síntoma de que los dos estamos donde debemos estar. Muchas Exacto. gracias por todo. Much Gracias a ti por esta entrevista y por esta charla tan amena. Muchas gracias. Esto a ti.